está en debate entre el paquete de reformas, 12 reformas que ha propuesto el presidente Luis Abinader, o que tiene en carpeta proponer el presidente Luis Abinader, empezando por la constitucional. Hay una que es no menos importante y tiene que ver con el tema laboral. Dentro de ese aspecto, dentro de esa reforma, bueno, es obvio que sale de nuevo el tema de la cesantía laboral. Dicen algunos empresarios, como Circe Almanzar, de la AIRD, expresidenta de la AIRD, Asociación de Industria de la República Dominicana, que no es quitar la cesantía, es limitarla nada más, una cosita, un pelliquito, no es nada grave. Para hablar de este tema, una persona que se ha mantenido incólume, firme, defendiendo esa conquista de los trabajadores, nos acompaña Pepe Abreu. Pepe Abreu está aquí con nosotros para hablar de ese tema. Él es el presidente del Consejo Nacional, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Buenos días, Pepe, viejo amigo. Buenos días, Germán, buenos días, Indira. Realmente, ¿sabes qué? ¿Cuántos años lleva Pepe ya luchando bregando, sí. con este tema así, sí, apuntando? Sí. ¿Sabes, Germán, que ayer yo le decía a alguien, le decía, mira, ¿sabes que la propia figura de la cesantía es hija de los países que no han desarrollado un sistema de seguridad social? Si tú te vas a Noruega, Finlandia, Dinamarca, que ese tipo más o menos de capitalismo que yo un poquito... Socialdemócrata, no, el capitalismo norteamericano es distinto a eso, porque allí le dan mucha importancia al tema de desarrollo humano, ¿verdad? Los estándares de desarrollo humano. La cesantía no existe en esos países. ¿Pero por qué? Hay un sistema de lo que se denomina no seguridad social, sino protección social. Protección es distinto, ¿verdad? Protección social. Para toda la población. Para toda la población, donde un anciano que esté solo, que no es abandonado, no. Corresponde al Estado que ese anciano esté protegido. Pepe, permíteme por favor, excúsame que te interrumpa en la introducción. Comencemos como para todo el mundo. ¿Qué es la cesantía? Explicárselo y cómo aplica. ¿Y por qué tiene esa importancia? ¿Y por qué es importante? Entonces, mire, en 1944 estaba en el poder el generalísimo doctor Rafael Leonido Trujillo Molina, ¿verdad? El criminal. Él pone la ley en su estilo, ¿verdad? 637. Esa ley, cuando no había código, no había código. El código es del 55, 51, ¿no? No, estamos hablando ley. Sí, pero el código viene después. Ordenanza, el código es de 1951, el Trujillo, ¿verdad? Sí. Pero esto es en el 44, que todavía no había un código. Muy bien. Pero había una conmoción en el mundo, ¿verdad? Entonces, Segunda Guerra Mundial. Entonces Trujillo quería también aparecer en un escenario como un demócrata, acuérdense que declaró la guerra a Hitler, acuérdense de aquí, ¿verdad? Entonces, se instaura ahí y comienza esa figura de la cesantía a implementarse sobre la base de que todo empresario que cancelara un trabajador, entonces tenía que pagarle 5 días de indemnización, no cesantía, sino una indemnización, ¿verdad? 5 días, yo te cancelo, 5 días. Imagínense ustedes lo estrecho que era nuestro capitalismo en ese tiempo, claro. Pero se hacía eso. La industria azucarera era la que básicamente predominaba. Pasa el tiempo y llegamos a 1951. Y ahí, entonces Trujillo, presionado también por lo internacional, se ve en la necesidad de que en el país se codifiquen las leyes dispersas, laborales que había, porque habían varias, ¿verdad? Regalía pascual, el salario mínimo. Que se pusieran en una sola. Exactamente, eran dispersas, ¿verdad? Entonces había que codificarlas. Entonces Trujillo constituye una comisión de 3 juristas. ¿Sabe quién estaba ahí? Rafael F. Bonelli, que fue presidente del país, ¿verdad? En un momento determinado. Entonces ahí se agarra y se arma el Código Trujillo y la figura de la cesantía, entonces, crece porque en lugar de 5 días, ponen 15 días por año. Es decir, todo empresario que desahuciara a un trabajador, que sea la figura que se usa, desahucio, o los empresarios te dicen te desvinculo,
no te desahucio, tú ves. Porque la palabra desahucio, ¿verdad? Tiene un contenido. Claro. Como quien dice, a Pepe lo desahució el médico, tú ves. Ya eso quiere decir que lo mandó para su casa porque... Ya eso es serio. Es así, serio. Entonces, es tan fea esa palabra. En algunos laboratorios, ¿verdad? Analíticos, se terminó ponerle no... Desvinculado. Quitarle eso y decir... Te desvinculé, ¿verdad? Porque es como distinto. Pero es desahuciado al fin y al cabo. Pero es desahuciado, la palabra que está en el código. Que no nos engañen. No nos engañen, ¿verdad? Porque así como lo que son los trabajadores, que son colaboradores. Sí, pero yo... Colaboramos con la empresa. Un colaborador no tiene que exigir nada tampoco. No, es un colaborador. Está colaborando. ¿Verdad? Es una manera muy ingeniosa, ¿verdad? De la Pepe, gente te ganaste un cafecito. De la gente que maneja este tipo. Tendrá el Kenio por esa aclaración. Que maneja este tipo de técnica, tú ves. Le colaboramos con gracias. un café. Kenny sí está colaborando. Que a veces uno en día, gracias. uno la ve como inofensiva. No, la palabra tiene poder. Ahora tiene una carga, tiene un significado, tienen poder. Tienen poder, porque te dicen, usted está colaborando, ¿verdad? Y usted puede ser desvinculado. Entonces, Pepe, en ese momento entonces se instaura, ¿verdad? 15 días por año. Se constituye el código, 15 días por año. Pero el código de trabajo tenía mucha falencia. ¿Sabe cuánto duró? 41 años. 41 años. O sí, hasta el 90. La edad que Indira no tiene, duró exacto. Eso, 41 años. Entonces, ya no lo dejemos porque es un muchacho. Yo pasé un chin de muy avanzado. Entonces, viene. Qué bueno ser amigo de Pepe. Y dura, señores, 41 años. Hasta 1992. 92. Entonces, en el 92, también por presión internacional, porque el país nuestro, por fortuna la presión internacional influye mucho en las cosas, porque cuando Balaguer se ve obligado a constituir aquella comisión en la que estaba Albuquerque, que está vivo ahí. Rafael Albuquerque. Milton Ray Guevara, que también está vivo ahí, muere Lupo Hernández Rueda, ¿entiendes? De los tres que se constituyeron en comisión para preparar el código actual, el de 92. Entonces, en el 92, Germán, este código, lo que sí iba a hacer era modificar Trujillo y ponerle 2 artículos. Pero los juristas cuando se juntan, dicen, pero señores, Albuquerque, no vamos a hacer un esfuerzo tan grande por esto, vamos a trabajar en el código completo y le presentamos al doctor, ¿verdad?, una reforma completa. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, la figura de la cesantía crece porque ahí se establece que de 1 a 5 años al trabajador hay que pagarle 21 días de salario. Por cada año. Por cada año, de 1 a 5. Y de 5 en adelante, 23 días de salario. Por cada año. O sea que si tienes 10 años, te tocan 230 días de salario, del último salario. Del último salario. Fíjate, pero se le quita lo que hacía el Código Trujillo, Indira, que hacía lo siguiente, decía, el salario hay que prorratearlo. Que te mataban. Y entonces te ponen un promedio, ¿verdad? Te ponían un promedio. Aquí no, aquí se dice no, es del último salario. Es del último salario. Entonces, el último salario, eso se pone, pero eso no se hizo de que impuestos por nadie, una revolución, no. Una revolución marxista, ni mucho más. No. Eso fue en la Pucamaima, en lo que se denominó el diálogo tripartito. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? Sí, el diálogo tripartito. Digo, ustedes lo han leído por historia, Gemma lo recuerda, ¿verdad? Sí. Indira no, porque Indira lo ha leído. Lo ha leído. Entonces, viene el tema de que desde que la cesantía comienza a aplicarse, muchos sectores empresariales comenzaron a resentirse contra ella y a decir que ese era un costo laboral muy alto, que iba a haber despidos, supuestamente iba a haber despidos, que la inversión extranjera se iba a alejar, etcétera, etcétera. ¿Y de allá para acá que hemos crecido? Hermano, te dicen séptima economía. Séptima economía. Aunque mal distribuida, aunque mal repartida. Pero ahí está. Oye, pero séptima economía, te están diciendo, ¿verdad? Sí. Y los estándares que se venden para allá, fuera, para traer inversión, es séptima economía. Sí. A uno de los países más atractivos para la inversión. Sí. Un país, Indira, que llega a ser como una sociedad de renta media, que no lo era,
en el 92. Y entonces, no lo era, ¿verdad? Ahora, Renta media. Ahora está Pepe en ese mismo nivel, o sea, con eso que se estableció en el Se 92 mantiene, es lo que se mantiene. Se mantiene. Entonces, ¿y por qué el tranque? ¿Qué nos dicen los empresarios a nosotros? Los empresarios dicen a nosotros, es bueno que mucha gente oiga. ¿Por qué la quieren quitar? Esto porque mucha gente lo oiga. Los empresarios dicen, miren, nosotros no podemos con lo que ellos llaman pasivo laboral, dicen ellos. Ellos antes decían, en el país el costo del despido es muy alto, decían ellos, ¿verdad? Sí. El costo del despido es muy alto, la cesantía, pero esta palabrita ellos la cambiaron y pusieron el costo, ellos pusieron el pasivo laboral. Pasivo laboral. Porque tú sabes que es más suave, si tú dices que el costo de despido es alto, tú le estás diciendo a la gente, bueno, tú me sale caro. Entonces, ellos no se lo quieren decir así, sino dicen el pasivo. Eufemismo. Acumulado. Entonces, te plantean la necesidad de desmontar esto. Y no planteaban en principio, vamos a sustituir esto por un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo. En el gobierno anterior, el presidente Medina se intentó meter por riesgos laborales. O sea, el Indopri que se creó, el riesgo laboral, usted lo conoce, ¿verdad? Sí, sí. El instituto. Meter por ahí el que la cesantía recayera sobre ese instituto. Para que la pague el mismo trabajador. Para que la pague pero imagínense usted, pero oigan esto, por ese mismo instituto que tenía en fondo unos 14.000 millones de pesos que por la falta de reclamo, verificación, etc. Se acumularon, ¿verdad? Se acumularon. Ustedes recuerdan que los programas estos, fase 1, fase 2, fase 3. Sí, cuando la pandemia. Fue con ese dinero. Ustedes se imaginan que hubiésemos caído en el gancho de aceptar que la cesantía recayera sobre ese fondo. No hubieron peso. Sobre el mismo trabajador, porque al final ese fondo se acumula con el dinero de la gente. Con el dinero del trabajador. Entonces, ¿ustedes se imaginan que eso hubiese pasado? ¿Ustedes saben lo que hubiese pasado? Hubiese casi una insurrección de gente que cuando lo cancelan de un sitio y fuera a buscar a Indopri. No, ni un chele. No iba a haber un fondo, ¿verdad? Porque eso Fujimori lo hizo en Perú. Él lo hizo así. Sí. Fujimori en plena dictadura en Perú. Lo hizo y se armó un lío grandísimo. Fujimori, entonces, que ahora está preso. Bueno, ya lo soltaron los días. Que duró varios días preso, varios años preso. Entonces recuerde que hubo un choque grande en ese tiempo, un escándalo. El presidente Medina se vio obligado a retirar ese párrafo del proyecto de ley que constituía el Indopri, porque iba a pasar así. Entonces, pasó ese gobierno, no se pudo lograr ese objetivo, recuerden que nos fuimos a INTE, a toda parte, ¿verdad?, esa discusión, pero no se pudo. Entonces llegamos al gobierno actual. Se retomó de nuevo esa discusión con todo lo que se había hablado, etcétera, etcétera, y con ese punto más o menos como buque insignia del sector empresarial. Porque aunque ellos te hablaban de muchos temas, en el fondo, uno sabía y sabe que ese es su tema, central, vital, porque es tema económico. Entonces ahí, a retomarlo, los empresarios dicen, no eliminar la cesantía ya. El seguro de desempleo ya no, porque el país no es tan practicable, seguro. ¿Y qué dicen ellos ahora? Entonces ellos dicen, ahora lo que tenemos que hacer es, sencillamente, ponerle un techo a la cesantía, dicen ellos, no eliminarla, no. Vamos a ponerle un techo. ¿Cuál techo? Primero ellos comenzaron con 3 años. Un techo, por ejemplo, Juancito Pérez está trabajando, entra en un lugar. Tiene 20 años, lo liquidan como si tuviera 3. Solo le daría 3 años. Sus techos son 3. Y después ellos dijeron, no, 3, 5, vamos a subir a 5, ¿verdad? El techo sea 5. Ok, esa es su propuesta, 5 años como techo de la cesantía. Cuando hay por parte nuestra un rechazo, entonces ellos cambian de nuevo el juego y dicen, bueno, pues vámonos ahora no a eso del techo en el tiempo. Vamos a lo nuevo. Un techo en lo monto. En lo monto. Un techo en lo monto. y recordar, dicen ellos, que no es para su gente actual, que es para las generaciones futuras, para las que vienen. O sea, una vez se pregunta, o sea, ellos dicen, ¿verdad? Los trabajadores actuales conservan ese derecho, los de ahora, ¿verdad? Pero entonces los años que tengan. Ahora, los nuevos contratados, entonces, Germán, uno que va como de pasada ya, tú sabes, que está como, como a poco de firmar con los carmelitas. ¿verdad? No, que son las 5 y pico de la tarde de nuestra Exactamente. Entonces uno dice, pero, y yo voy a guardarle un mundo
laboral más precario peor que el que yo he vivido a los nietos y a nosotros. ¿Y qué monto es, Pepe? Entonces ahí llegamos. Ellos dicen el monto de salario. Entonces ellos dicen, vamos a establecer que sea la cesantía hasta 10 salarios mínimos, hasta 10 mínimos. Recordar que hay 17 mínimos, recordar siempre eso, ¿verdad? Y de eso van a coger el mínimo de los mínimos. Y que el más alto es 24,000 pesos, recordar eso, ¿verdad? Entonces, pero hay mínimo de 22, de 21, de 17, de 16, como en el sector turístico y otros, diversos mínimos, ¿verdad? Pero usted va a cobrar sencillamente no los 10 no los 10 salarios de salarios que usted devenga, no, es del mínimo concernido en el renglón a que usted pertenezca, que es muy distinto, ¿verdad? Porque cuando tú le dices a alguien que gana, vamos a suponer, 100,000 pesos, ¿entiendes? Bueno, los 10 mínimos son, por ejemplo, de los 100,000 que usted gana, de salario que usted gana, que son 100,000. No, cuando le dicen a esa persona, no son de salario que usted gana, sino del sector a que usted esté unido por la tarifa de salario mínimo que establece el Comité Nacional de Salario. Como ustedes ven, la disminución es drástica, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros rechazamos esto también. Y ahí vino el tranque. ¿Por qué? Por un tema. Si ya hemos visto temas como el de la conciliación, que es un tema que se está creando la figura del juez de la conciliación, para disminuir un poco la jurisdicción de todos los conflictos, ¿te entiendes? Y buscar salida directa en el escenario del tribunal, pero en un tribunal aparte y especializado del tribunal ordinario. Ahí el sector sindical está de acuerdo. No, que es una figura importante, ¿verdad? Correcto. Y que ayudaría a las empresas y también y evitaría mafias que afectan a las empresas y al trabajador. Las mafias clásicas de los embargos temerarios, la desmontamos también, Indira, eso hay que decirlo también, la desmontamos también ahí en lo que se ha pactado, en lo que ha habido consenso. ¿Por qué? Porque en vez de aquel embargo temerario que muchas veces se hace con un hotel con turistas, se establecen una serie de procedimientos para evitar que esto pueda producirse. Inclusive se aumentan los plazos, inclusive, los plazos. El único... en vez de 3 días, 8 días, para que la empresa tenga, ¿verdad?, el juego de poder resolver. Se le quita el tema del duplo y se le pone solo el monto de la condenación. Usted está condenado a pago de 100, la garantía que usted debe presentar es por el costo de la condenación. 100,000, ¿verdad? No 200,000. El único tranque, también Pepe, se le quita. Entonces se pactó eso, pero el único tranque real, sería la cesantía. Tranque real, la cesantía. Entonces, llegamos a Palacio, porque yo quiero decir esto para que después nadie venga echando para atrás ni alegando ignorancia. Llegamos a Palacio los 3 sectores antes de las semanales, llegamos ahí. Entonces, en Palacio, antes de la semanal, se hizo una reunión de nuevo, ¿entiendes? Una reunión tripartita allá. Y en esa reunión se dijo, pero si de 738 artículos que tiene el código, solo hay problemas en uno, ¿verdad? Problemas serios en uno. ¿Cómo entonces vamos a dejar de hacer la reforma? Vamos a hacer la reforma que es posible. La que es posible, Germán, porque nosotros queremos una reforma más allá de eso, ¿verdad? Más allá del tema de como tú decías, de un día de vacaciones adicional o de 4 días para la licencia de paternidad. Que es una ridiculez. ¿Entiendes? Aumentarle, oigan esto, amigos, oigan esto. Pepe, bueno que tú amplíes sobre esto. Dentro de las grandes conquistas que nos presentan, dicen, le vamos a aumentar un día de vacaciones, pero tú me estás dando 14 horas. Es más, aquí, por ejemplo, en muchas empresas, no es que los 14, te dan más. Y a medida que cumple años, te van dando un par de días más, un par de días más, un par de días más. Y nosotros por convenio tenemos más. Exactamente, por convenio colectivo. Pero Germán. Y otra gran conquista, perdóname, Pepe, porque tú eres el experto aquí. Otra gran conquista que a mí me parece ridículo. Le nació un hijo a la persona, a un trabajador aquí. Al padre. Le tocan 2 días, al padre, 2 días. Y ellos dicen, le vamos a aumentar el 100%.
¿Sabes cuántos días hay? 4. Y eso, ahora que pero José Horacio presentó algo en el Congreso. Era porque eran dos días. Entonces, si te aumentan 2, es 100%. Pero dime, Pepe. ¿Y qué pasó? Es una burla eso. No, pero habían 15 días que presentó sí, no, José se aprobó en 2 Horacio, lecturas. pero que impacta. O sea, decirlo, El tú dices, 100%. el 100% impacta, ¿verdad? Pero bien, y tú dices, bueno, todo eso, bien, pero tú dices, bueno, de una u otra forma, en esos 11 años de discusión, ¿verdad? Por lo menos se llegó a eso. Ok, ya, listo. Entonces, se va a parar la reforma por el punto de la cesantía, ¿verdad? Porque eso es lo sobresaliente del tema. Ese es Entonces, el nudo. Los empresarios dicen en esa reunión que tuvimos, ¿verdad? Ya antes de la semanal, ellos dicen que hay que darle otro tiempo porque ellos no pueden salir ahí como dando aquiescencia a que estuvieron de acuerdo con un tema después como de haberse la reunido. Entonces le dice, pero señores, son 15 años ya de discusión, entonces ustedes quieren... Por eso fue que Abinader dijo, más tiempo. Vamos a aprobarla, vamos a presentarla en 11 días, haya o no consenso. Perfecto. No me preocupé, pero entonces él está correcto. Perfecto, sí, actuó correctamente. ¿Por qué? Porque los empresarios querían barajar la semanal, ¿entiendes? Barajar la semanal y que diéramos otro tiempo. Entonces ahí vino el tema de decir, no, nosotros dijimos, no, ya esto no puede echar para atrás. Esa no es la reforma que queremos nosotros, pero como fuera posible, que se anuncie, ¿entiendes? Nosotros sin tocar la cesantía. Porque sabíamos lo que pasaba, sin tocar la cesantía. Entonces ahí es que se hace el anuncio y se establece eso. Hoy todavía la gente está refunfuñando, los empresarios andando por aquí, andando por allí, con una campaña, como pretendiendo decir, que lo he oído diciendo, que no está lista para el cierre esa reforma y que todavía hay una discusión. Ya no hay discusión, hermano. Esa discusión terminó y se cerró con ese anuncio. Los 10 días, nosotros lo interpretamos como 10 días sencillamente para copilar, Indira y Germán, todo lo acordado y sencillamente someter. El compromiso, el gobierno votó con nosotros, el ministro de Trabajo. Miguel de Camps. En ese tripartismo, votó con nosotros. Correcto. Votó con nosotros por el sometimiento de esa reforma sin los temas que no fueron consensuados. Es importante eso porque Así uno mismo, se pregunta, cuando hablamos de diálogo tripartito, están los empresarios, los sindicalistas y el Estado. Entonces uno dice, ven acá, ¿y qué posición tomó el gobierno o qué tanto hizo o no hizo en medio de estos diálogos? Pues mire, Indira, la parte de Estado, ministro de Can, votó con nosotros. Votó con nosotros por ese tema. Muy bien. Y lo aprobó, igual que nosotros, sometido con esa cosa, con la atención o la oposición siempre del sector empresarial, ¿no entiendes? Pepe, ¿qué entonces le ya esa discusión, señores, está saldada, porque oigo mucha gente hablando de que todavía está pendiente, No, qué sé Pepe, yo, qué cosa, Pepe, que los 10 días Pepe, que son para ponerse de acuerdo, Pepe, y el acuerdo está hecho. El diablo anda suelto Así y está mismo. acechando en cualquier esquina. Así mismo. ¿Qué le decimos a ese trabajador que está mirando ahí tras la cámara sobre ese tema y los peligros que hay aún sobre que eliminen la cesantía? El sector sindical dice que no va a ceder, el gobierno está a favor de eso, pero dentro del Congreso Nacional, que es el que al final aprueba las cosas, ¿cómo anda la situación? ¿Qué debe tener en cuenta la gente que... ¿Qué pasa cuando llegue ese proyecto al Congreso? Nosotros decimos lo siguiente también ahí. Si el gobierno tiene control de su congresista para otra cosa, debe tenerla para esta. ¿Entiendes? Debe tenerlo para esta. Y recordemos que hay una mayoría abrumadora, ¿verdad?, del sector, de la parte partidarista, para no decir de los aliados, por parte del gobierno actual. Entonces, para muchísimas cosas, préstamos, todas esas cosas que se hacen, el gobierno tiene un control, ¿verdad que sí? Entonces, esperamos que eso se manifieste también y que ningún grupo de legisladores trate de aglutinarse, ¿verdad? Porque ya hemos oído algunos rumores con el objetivo de supuestamente intentar un proyecto que ponga en discusión
el tema de la cesantía laboral. Recordarle a esos legisladores que cuando estuvimos en el set, que ellos fueron y estuvo todo el mundo ahí, se acordó que la única reforma que iría a un espacio tripartita era la reforma laboral. Que todas las demás se discutirían, pacto eléctrico, ¿verdad? Con todo el conglomerado, sector social, sector religioso, todo el mundo. En el caso de la laboral, se especificó, es la única reforma que va a ser excluida del conjunto de esa reforma y que se vea en el espacio tripartita. ¿Por qué nosotros planteamos eso? Porque como nos conocemos, ¿verdad? Sabíamos que si la metíamos en ese abanico, ¿verdad? Tan grande, podían haber alguna sorpresa, ¿verdad? Antes de finalizar, Pepe, en el caso de que el empresariado diga que en estos días quiere reunirse con ustedes, ¿ustedes acudirían de nuevo a otra reunión para hablar sobre lo que ellos consideran que hay que ajustar todavía? Indira, nosotros le hemos advertido a los empresarios que reuniones con ese objetivo no tienen sentido. No tienen sentido. En esta reforma no va el tema cesantía. Bueno. Entonces no vale la pena convocar y reunirse para hablar de eso. Ellos todos los días están hablando de eso, de reuniones. ¿Entiendes? Pepe Abreu, que no tiene sentido hacer eso. Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional. Germán, ya claro. Esto no es radicalidad. No. Gente como yo fuimos radicales. Ya yo no soy radical, ¿entiendes? Es una gente tranquila. Aunque decía Juan Bosch que el radical es el que va a la raíz de los problemas. Claro, yo sigo siendo radical, Pepe. Claro. No, yo lo radical es el que... Yo vi a Germán ahí. Indira, ¿tú ves eso que hace Germán? Tengo yo que hacerlo también porque es compromiso ideológico del pasado. Claro. Que se arrastran y hay que llevarlo. No. Se llama coherencia, Sí. Bueno, pero dejemos al margen, que tenemos otro invitado. Pepe Abreu ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Pepe. Yo estaba preocupado porque digo, bueno, pero si toma cuerpo este asunto con un movimiento sindical debilitado, con una tendencia en los partidos del sistema hacia la derecha, hacia el conservadurismo, nos fuñimos, nos van a quitar la cesantía. Qué bueno que usted aclara que el Estado, que el gobierno, que el PRM, y creo que los PLD también, y la Fuerza del Pueblo, ellos no van a ceder en este punto. Bueno, hay que mantenerse bien pendiente. Pero hay que mantenerse vigilante. No dejarle la lucha. No vaya a aparecer un Ferrari en este diálogo. Por si acaso. No dejarle la lucha solamente a los sindicalistas, porque aunque usted no esté agremiado en cualquiera de estos movimientos, esto nos compete a todos, porque hablamos del dinero, de cuando a usted lo desvinculan, lo que usted tendría como beneficio por esos años de trabajo. Sí, le pueden hacer capú y no te abajes. No, señores, vamos a una breve pausa. Al regreso estaremos conversando con Claudio Camaño Vélez. Él es director ejecutivo de Tecnificación Nacional de Riego. Eso es clave para la producción en este país. Después de la pausa.